¿Qué esperas, Ana? ¡Abre los regalos! ¡Oh, es precioso! La legendaria historia de Ana Frank regresa esta semana al cine en forma de animación a través de la mirada personal del reputado director israelí Ari Folman. Yo prefiero ver mi diario como a una chica, mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty. Ari Folman, descendiente de supervivientes de Auschwitz, trae de vuelta a la vida en el Ámsterdam actual a Kitty, la amiga imaginaria a la que Ana Frank escribió en su legendario diario. ¿Kitty? Me gusta. Mientras, en paralelo, narra una personal aproximación a los 2 años y medio entre 1942 y 1944, en los que Ana Frank pasó oculta junto a su familia en un falso altillo. Este estudio secreto ahora será nuestro escondite. Yo estaba buscando respuestas. Buscaba dejar libre mi mente. Volví a leer el diario y ella inventó a Kitty. Sentí que me estaba dando instrucciones de cómo crear a Kitty. ¿Cómo se vería? ¿Cómo sería su cara, sus ojos o sus labios? Una historia siempre emotiva y siempre necesaria de ser recordada, que la Fundación Ana Frank de Basilea propuso a Ari Folman y que el director israelí formula como un relato que trasciende la memoria del Holocausto. El director de la fabulosa sátira histórica animada que es Vals con Basir y de la distopía acerca de las perversiones de la fama y la comercialización de la imagen digital que es el Congreso, denuncia ahora en ¿Dónde está Ana Frank? Un mundo más preocupado en totemizar el nombre de Ana Frank que en tomar conciencia del peligro de la discriminación y el racismo que subyace en su obra. Ana no escribió este diario para que la idolatrarais. Lo importante... Todos al furgón. ...es hacer cuanto esté en tu mano para evitar que una sola persona llegue a sufrir. Yo quería hacer una película que combinara lo que pasó en el pasado con lo que ocurre en el presente. Me refiero a usar las herramientas de la memoria para enseñar al público qué es lo que está ocurriendo. No quedarme en la memoria de lo que ocurrió. Ari Folman presenta así una historia llena de imaginación en una película concebida con una importante dimensión pedagógica de los valores que transmite la obra de la mítica heroína, destinada a la toma de conciencia de niños y jóvenes de todo el mundo.